¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ustedes dicen, Emma va a predicar, uy, sí, es lo que hay. Pero bueno, téngame paciencia y realmente yo siento que hoy Dios va a hacer algo. La mayoría de nosotros, lo que voy a hablar hoy, nunca lo ha escuchado en su vida, pero no se preocupe. Hay un grupo de conexión llamado Maranata, que puede venir los sábados y hablamos 3 horas. Hablan mucho más las mujeres. habla mucho Gladys, habla mucho Euge, Lore, hablan muchísimo, se expresan, pero bueno, es un lindo grupo. A lo que voy es que yo creo que si tienen la palabra de hoy, voy a ser bastante dinámico porque no tengo mucho tiempo y hay mucho que compartir, pero la palabra de hoy se llama los 3 faros. ¿Por qué le puse los 3 faros? Porque yo lo tipifiqué en 3 luces, que una luz, cuando Dios nos alumbra, es una revelación. Hay unas revelaciones nuevas que llegan a nuestra vida. Y hay 3 revelaciones que como todo cristiano deberíamos tener, todos. ¿Cómo caminamos? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en la historia? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Hay muchas preguntas que cada uno de nosotros, cuando hemos llegado a la iglesia y conoce a Dios, se pregunta. Pero hay 3 factores que la mayoría de nosotros hemos aprendido mal. ¿Por qué? Por temas generalmente culturales. La cultura es algo que nos impregna y se han formado muchos paradigmas de pensamiento en nuestra cabeza. Para los que no saben, un paradigma de pensamiento, paradigma viene de la palabra estructura, es como una torre, una estructura. Y un paradigma puede ser algo tan simple, yo siempre explico lo mismo, puede ser algo tan simple como que cuando yo era chico, por ejemplo, mi papá se lavaba los dientes y él nunca cerraba la llave para lavarse los dientes. Entonces yo aprendí de que cuando me voy a lavar los dientes, se abre la canilla, me lavo mientras el agua corre. Un día lo hice enfrente de un amigo y casi me mata. Me dijo, ¿cómo? ¿Vas a dejar el agua corriendo? Se desperdicia agua. Eso es una estructura de pensamiento. Yo me crié así, lo vi así, aprendí así. Pueden ser cosas simples como eso, o pueden ser paradigmas más graves. Por ejemplo, te criaste en un ambiente de violencia cuando eras chiquito y pensás que ese es un ambiente normal. Y cuando sos grande repetís el mismo paradigma. Eso ya es un paradigma de pensamiento más grave. Entonces, tenemos estructuras las cuales deberíamos, por lo menos como iglesia cristiana, que anhela el regreso de Cristo, que anhela estar con Él y su presencia, deberíamos todos coincidir. Y son estos 3 faros. Pero antes de compartir esto, quiero llevarte la palabra, la siguiente diapositiva. 1 Samuel 3:1. Dice, el joven Samuel servía al Señor delante de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Para los que no saben, Samuel fue un profeta de Israel, que él fue el que nombró a Saúl como rey. Israel quería un rey, no se movía de esa manera Israel, todas las demás naciones tenían rey y ellos decían, queremos un rey. Bueno, Samuel fue el que ungió a Saúl como rey y después ungió a David, tiempo después. Pero no vamos a hablar de eso. Yo quiero quedarme en esto. Samuel dice que era jovencito, su mamá lo entregó al profeta Elí para que sirviera en el templo y él era chiquitito. Y esta historia de 1 Samuel 3 cuenta la visión o la teofanía que tiene Samuel con Dios cuando lo llama y le dice Samuel, Samuel, etc. La mayoría conoce la historia. Pero yo me quiero quedar solo con este versículo. Dice que el joven Samuel servía al Señor delante de Elí y dice que la palabra del Señor escaseaba en esos días. Hay otras versiones que dice la palabra era rara. O dice no había visiones. Y otras traducciones dice no había revelación. Y acá es clave tener esto. Yo creo que en ese tiempo que la palabra escaseara no significaba de que no había ministerios porque había un templo, no significaba que no había sacerdocio porque había un sacerdote, no significaba que no había ministros porque ministraban, había levitas y de todo, pero dice que la palabra de Dios escaseaba. Ahora yo me pregunto ¿por qué escaseaba? Había algo que estaba pasando en ese tiempo y era que Elí permitía muchas cosas que no eran agradables al corazón de Dios. Se permitían muchas cosas dentro del templo que eran complicadas, muy complicadas, mi hermano. Entonces, y Elí lo permitía. Entonces, acá hay un patrón. La palabra de Dios escaseaba y no había revelación porque
el ministerio se había profesionalizado, mi hermano. ¿Sabe lo que es un ministerio profesionalizado? Cuando nosotros venimos a la iglesia solamente por un sueldo, o porque nos pagan para hacernos ver, o para demostrarle al otro de que yo soy mejor y que sirvo. Eso es profesionalizar el ministerio. Y no hacerlo por amor a la gente y por amor a Dios. Y es muy peligroso tener un ministerio profesionalizado porque es altamente corruptible. Altamente corruptible. Se corrompe. Nace el chisme, nace la envidia, nacen un montón de patrones. Y es grave. Por eso cada vez que vos sirvas acá en el templo, cada vez que vos vengas con un corazón, ¿con qué corazón voy? ¿Con qué corazón lo hago? Capaz me pasan cosas en la semana, pero ¿con qué corazón? ¿Voy para demostrarle al otro que lo hago mejor que el otro? ¿O simplemente lo hago porque Dios me llamó a hacerlo? Es muy delicado. Y hay una pregunta que yo quisiera decir es, si Dios hace un análisis en esta iglesia, ¿cuál sería su sentencia? A Dios no le podemos ocultar nada. Si Él hace una introspección a todos nosotros, a todos, ¿cuál sería la sentencia de Él? Están muy callados. ¿Están todo bien? Les prometo que esto va a ser de bendición, ¿sí? El pecado es un cáncer, mi hermano. ¿Y qué se hace para extirpar el cáncer? Quimioterapia. ¿Y la quimioterapia es agradable? No, duele. Duele mucho. Hay que arrancarla a veces de raíz. Es como una garrapata que se pega. Y eso es el pecado. Por eso, a ver si tenemos la siguiente diapositiva. Para no ir perdiéndome. En ese tiempo había muchas estructuras humanas. Y acá yo puse ¿qué es una estructura humana? Es cuando nos importa más mantener nuestro estilo de vida que escuchar lo que Dios quiere, no solo para mí, sino para la iglesia. Esto que desencadena un conflicto de intereses. Por ejemplo, capaz Dios nos está llamando a cambiar, como ha pasado en este último tiempo, a través de la pastora Moni, a través del pastor Jorge, nos lleva a algo, nos lleva a un cambio. Y como esto afecta a mi propio interés, y digo, no, pará, esto es complicado, es un montón de lío, armar un grupo de conexión nuevo, etcétera, armar toda una... Sigamos como estamos, como yo no escucho la voz de Dios a eso, ya entro en un conflicto de intereses con Dios porque Dios me llama a algo, Dios me llama a hacer algo. Y cuando yo peleo contra Dios, casi siempre pierdo la pelea, por no decir siempre. Siempre voy a perder, porque entro en un conflicto de intereses con Dios. Entonces, esto es movernos en el Espíritu, aprender a eso. Y hay algo, una clave para mí, que es que la palabra de Dios siempre está avalada por un fuego. O sea, la palabra profética siempre es avalada por fuego, por presencia del Espíritu Santo. Si vos vas a una iglesia y no está la presencia, algo está pasando. Algo mal hay. Algo, Pablo lo dice en 1 Corintios, si entran en un ambiente en donde se testifican que existe Dios y hay un ambiente profético, dice, los incrédulos creerán. Eso es crear ambientes proféticos espirituales de que Cristo es real. Ahora, si vas a una iglesia que no se siente la presencia, que está muerta, algo está pasando, algo hay que cambiar. Siempre es por fuego, siempre Dios lo respalda con fuego. Jesucristo dijo, quédense, que vendrá el Paracletos, vendrá el Espíritu Santo. Los discípulos se quedaron, vino Pentecostés. Profetizó eso, vino Pentecostés. Pablo hablaba y profetizaba y los milagros lo seguían. Fuego, fuego. Creo que a muchos de nosotros nos falta eso, fuego, pasión. Porque los discípulos eran apasionados. Y si los discípulos son ejemplos de seguidores de Cristo, ¿qué nos está faltando a nosotros, a la mayoría de nosotros? ¿Por qué la mayoría de nosotros viene a la iglesia, capaz se sienta? A ver qué tienen para decirme. Eso no es una locura, mi hermano. Es una locura. Por eso, yo después al final voy a compartir alguna historia que está en la palabra, pero no me quiero extender mucho con esto. Siguiente, por fin, 1 Corintios 14. Vean lo que dice Pablo. Sigan el amor. Después de haber relatado todo un pasaje estupendo sobre el amor es bondadoso, el amor no guarda rencor, etc. Después de haber
tipificado todos los dones en 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, en el 14 dice, sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo dice, profeticen, porque el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. Está hablando del don de lenguas acá. Pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más, dice, que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Acá el apóstol Pablo nos dice que los dones son buenos, pero si hay uno en el cual nos deberíamos centrar es en el don profético. ¿Qué es el don profético? Palabra de Dios. Pero hablar la palabra de Dios, no decir, siento que estás pecando. Eso no es un don profético. Ayer viste algo que no tenías que ver. Eso no es un profeta de Dios. El profeta de Dios nunca va a poner piedras para que vos llegues a la presencia. Eso era lo que le molestaba a Jesús. Los fariseos ponían piedras todo el tiempo para que las personas llegaran a Cristo. Y él, ¡ay!, eso lo ponía loco. Él no se ponía loco con la prostituta, ni con nadie, ni con el borracho, ni con los loquitos. Él a todos los atendía. Ahora se ponía loco con los que ponían piedras para que yo llegue al Padre. Entonces, si viene alguien y te dice enfrente de todos que sos un pecador, puedes decir, nunca más vengo a esta iglesia. Es una locura. El profeta siempre te va a acercar al corazón de Dios. Y si tiene algo para decirte y Dios se lo reveló, te lo va a decir al oído. Eso es un real profeta. Y ahora, la siguiente, por favor. Hay una diferencia entre un falso profeta y un verdadero profeta. La diferencia entre un falso profeta y uno verdadero es que el verdadero profeta reconoce los tiempos y la temporada. Y te voy a dar un ejemplo que está en la Biblia y es práctico. La generación de Isaías, cuando Isaías vivió un momento Israel complicadísimo. Venían los asirios a tomarlos como ejército. Y vino la palabra de Dios a Isaías y le dijo, dirá al pueblo que se arrepientan y yo saldré y pelearé por ellos. Estoy parafraseando algo que está en el libro de Isaías, pero más o menos pasó esto. ¿Qué hizo el pueblo? Se arrepintió. Se arrepintió y Dios salió en pelea por ellos y destruyó a los asirios. Hizo que se mataran a sí mismos. Ahora, 100 años después, hay un profeta que se llama Jeremías, que él, ¿saben lo que profetiza? Dice, Israel, va a venir un pueblo llamado Babilonia. Lo vi, Dios me lo reveló. ¿Y saben qué va a hacer? Nos va a agarrar, nos va a exiliar y nos va a deportar y va a destruir todo. Va a destruir el templo, va a hacer todo. Entonces, todos quedaron así, bueno, ¿qué hacemos? Y Jeremías dijo, ya está, Dios va a permitir que pase esto. Y dice, no, pero tiene que haber una solución. Esto va a pasar. Aunque no lo acepten, va a pasar. ¿Y qué empezaron a hacer algunos profetas de Dios? Empezaron a hablar palabras de Isaías. No, pero nosotros hace 100 años nos arrepentimos. Y Dios salió a nuestro encuentro y empezaron a llenarle esos profetas al rey de Israel con esas palabras de Isaías. Empezaron a llenar su oído y le dijeron, tranquilo rey, si nosotros nos arrepentimos, Él saldrá en pelea por nosotros. Y en Jeremías 23, versículo 16 dice, no escuchen más a esos falsos profetas, dice, que les venden vanas esperanzas, porque yo escuché a Dios y Él ya lo decretó. Entonces hay algo muy grave acá. ¿La palabra de Isaías era real? Sí. La palabra de Isaías era real. Y la palabra de Jeremías también era real. Pero decir una palabra real de Dios en un momento equivocado y en una temporada equivocada te convierte en un falso profeta. ¡Wow! Porque los falsos profetas no son los que andan en túnica, hippies, así que vos decís, este es un loco. Nosotros a veces pensamos que el falso profeta es alguien que anda con cuernos, alguien raro, excéntrico, y eso no es un falso profeta. Un falso profeta puede ser un pastor que no entendió la temporada de su iglesia. O esas personas capaz que profetizan y dicen, yo declaro que Argentina va a salir adelante. Y capaz si Dios no quiere que Argentina salga adelante. O yo declaro que Argentina va a ir para atrás. ¿Y si Dios no declaró eso? Cuando declaramos cosas en base a la palabra, y esto, ojo, los líderes, cuando le prometemos cosas a la gente que no están en el corazón de Dios, que Dios
por ejemplo, agarramos a una persona enferma y le prometemos que si él viene a los pies de Dios, se va a sanar. Y eso no es bíblico. La Biblia nunca dice de que si vos te acercás a Dios te vas a sanar. O que si venís a Dios tu familia va a ser restaurada. O que si venís a Dios vas a conseguir un nuevo trabajo. Eso no está en la Biblia, mi hermano. Te vendieron un evangelio falso. Eso se llama evangelio de prosperidad. Y no sirve para nada. Es un evangelio licuado, no sirve. Y eso es un falso profeta. El evangelio real es ¿qué es? Tomar tu cruz y seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque esta vida no es la que importa, sino la eternidad. Y eso es lo que hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de eso, de la eternidad. Y la siguiente diapositiva, porfis. Yo llegué a esta conclusión. Y este es un pensamiento personal. Yo debo valorar la palabra de Dios en mi vida. A cada uno de nosotros yo sé que Dios nos habla. Pero no debo caer en el error de que Dios solamente a mí me habla. Debo valorar la palabra de Dios a nivel corporativo. ¿Qué le está hablando Dios a la iglesia? ¿Qué es lo que se está levantando? De repente hay algo nuevo, un movimiento nuevo que se está levantando corporalmente en la iglesia. Hay algo que está sonando. En esta temporada te revelo qué es. Es algo que tiene que ver con el regreso de Cristo. Es un clamor maranata que la iglesia corporativamente cada vez se va aliando más. Cada vez esto va creciendo. Y entonces la palabra de Dios, justamente, la palabra del Señor es el instrumento para cambiar la conciencia global. Ahí es donde yo me doy cuenta y digo, acá hay una palabra desatada de Dios. Hay una promesa. Y esto es la clave. Es clave entenderlo esto. Porque el mayor error, como digo, que podemos cometer es caer en el error, justamente, de pensar de que Dios me habla solo a mí y que a Dios tiene mis propios gustos y que si a mí me gusta esta música es de Dios y que si a mí me gusta el orden de la reunión es así y es así y como yo lo digo, ese es un grave error. Debemos valorar la voz dentro de nosotros, pero debemos también valorar la voz corporal. ¿Qué le está hablando Dios a la iglesia? Incluso a la iglesia global, cómo se está moviendo. Eso es clave. Y acá es donde llegamos a algo que les voy a enseñar en el poco ratito que tengo, y espero tener y que Dios me guíe para tratar de enseñarles con las palabras, que son las tres luces. ¿Cuáles son las tres luces? La siguiente, porfis. La Biblia tiene un paradigma de pensamiento hebreo, cruciforme y apocalíptico. Esas son las tres luces, mi hermano. La Biblia tiene un paradigma de pensamiento hebreo, cruciforme y apocalíptico. Y voy a empezar a explicar, podríamos estar un día completo hablando de cada uno, pero voy a explicar bien qué es cada uno. Y no se asusten, y no es nada muy nuevo, pero a la vez sí es algo muy nuevo. Va a cambiar nuestro paradigma de pensamiento muchas veces. ¿Por qué? En el primero, el hebreo, hay un problema con la siguiente, porfis. Que es que la visión hebrea choca con una visión que se llama la visión griega de las cosas. Ahora vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué me está enseñando Emma? Ya se está poniendo raro, visión griega, visión... No se preocupen, todo esto tiene una explicación. Yo se los voy a explicar tranquilos. La siguiente, por favor. Le voy a explicar primero lo que es la visión griega para que nos demos cuenta cómo la mayoría pensamos de esta manera. La visión griega explica algo que se llama dualismo. Ahora voy a explicar un poco de historia para que se entienda, ¿sí? Los griegos tienen tres grandes filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles, muy conocidos. Sócrates nació en el año 470 a.C., después vino Platón y después vino Aristóteles. Y después vino un emperador conquistador llamado Alejandro Magno, que era alumno de Aristóteles. ¿Ok? Bueno, ¿por qué es importante esto? Alejandro Magno fue el que conquistó gran parte de Europa, Asia y África. Y él lo que hacía, tenía dos formas de conquista. La primera se llamaba hard power. ¿Qué es el hard power? A través de ejércitos. Él venía, conquistaba, mataba si tenía que matar y mataba. Ahora después él no se quedaba con eso, sino que se quedaba, él lo que hacía después de hard power, de conquistar militarmente, él traía una conquista que se llamaba soft power, que era a través de la cultura. Entonces él fundaba ciudades helénicas, fundaba escuelas
y le traía el pensamiento griego aprendido por Aristóteles a todo lo que él conquistaba. Porque él decía que todo lo que no tenía una visión griega era bárbaro, y de ahí viene esa palabra, y él desbarbarizaba a las personas. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, él, por ejemplo, los griegos, fueron los propulsores de las universidades, de que vos hoy te egreses, por ejemplo, de que vos hoy tengas un título, de que se pare un profesor ante miles de personas y hable él solo. Y los hebreos, ustedes saben que no aprenden así. Los hebreos, por ejemplo, Jesús, la forma de enseñar que tenía era haciendo preguntas y que el otro te conteste, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Quién soy? Y Pedro venía, algunos dicen que sos Moisés, otros Elías. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién soy? Vos sos el Cristo. Bien, Pedro. Eso era un profe. Ahora, los profes griegos, no. Esto es así, como en la universidad. Aprende esto. Sos un número. Eso es visión griega. Y estamos totalmente empañados de esa cultura. Ahora vos me decís, bueno, Emma, pero tampoco es tan malo. La filosofía griega nos ayudó mucho, ayuda en la psicología, ayuda en muchas otras áreas. Y yo te digo que sí, que es verdad. Pero hay algo. Sócrates, en uno de sus escritos, que esto también lo dice Tertuliano en el primer año, que Tertuliano fue un cristiano de la época que escribía esto, dice que él, para empezar a filosofar y aprender eso, él dice que fue influenciado y él escribió la palabra daemonium, que de ahí viene la palabra demonio. Sócrates escribió esto. O sea que Sócrates dijo, yo para ser iluminado tuve que aprenderlo de alguien me lo reveló. Para Sócrates no era nadie malo, porque él no entendía quién era Jehová, no entendía a nadie, pero él dice que él lo aprendió mágicamente, lo aprendió espiritualmente, algo místico, algo se lo enseñó. Ahora, si no es Dios el que te lo enseña, ¿quién te lo puede enseñar? Ese es el tema. Y podemos ir mucho más profundo. Y si querés profundizar más, te invito al grupo de Conexión Maranata, que ahí hablamos mucho de estas cosas. Y aprendemos juntos, porque esa es la clave. Así se aprende, juntos. Yo no sé más que vos, ni vos sabés más que yo. Con la Biblia, siempre con la palabra. Pero ahora, Platón trajo esto, que es la visión griega, que es dualismo. ¿Qué es el dualismo? Y lo voy a explicar rápido. El dualismo separa lo que es lo espiritual de lo físico. ¿Ok? Ellos le llamaban el mundo de las ideas, pero no vamos a explayarnos mucho. El mundo de las ideas, el mundo abstracto. Y ellos decían que el mundo de las ideas, el mundo espiritual, el mundo abstracto era mejor, y esa era la meta del hombre, llegar a esa iluminación, y el mundo físico era corruptible, era malo, desechable, corrupto. Que la idea era llegar a esa iluminación. Ahora, esto se parece mucho a lo que nosotros tenemos como concepto de salvación. Por ejemplo, la mayoría de nosotros pensamos que si morimos, vamos a ir al cielo y vamos a dejar este cuerpo corruptible y todo esto va a quedar en la nada y que esto es corruptible y que vamos a ir al cielo a un lugar mejor. Y eso es un pensamiento griego, mi hermano. Porque la mayoría de nosotros pensamos que el cielo es como un Olimpo, que está lleno de nubes, que vamos a descansar, que vamos a comer uva, todo eso. Eso es un Olimpo, no es el cielo, no es el cielo bíblico. En el cielo bíblico hay un montón de dinámicas, hay un montón de quilombos también en el cielo, porque dice que el diablo se presenta ante el trono y acusa constantemente a las personas, y hay guerras, y hay un montón de cosas, porque la palabra dice que la tierra está corrompida, pero los cielos también están corrompidos. Dios tiene que purgar los cielos y la tierra. Ahora, no me voy a extender mucho con esto, pero yo te voy a explicar lo que dice la palabra sobre qué es la creación. La siguiente, por favor. La visión hebrea, la bíblica, nos dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y dijo que todo, ¿qué era? Bueno. Él creó los cielos y la tierra. Y todo era bueno. Yo puse 3 cielos acá porque el apóstol Pablo nos revela que hay 3 cielos. Está el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Es como si, vamos a imaginarlo de esta manera, la tierra es esto, el primer cielo es así, el segundo es así y el tercero es así. Dice que Dios habita en el tercer cielo y las potestades y demás cosas habitan en el segundo cielo y los principados en el primero. Entonces, si se nos abrieran nuestros ojos espirituales como se le abrió al siervo de Eliseo, podríamos ver las potestades que están sobre esta iglesia, por ejemplo.
en el primer cielo. Y si Dios nos abriera más los ojos, podríamos ver las potestades que están sobre Paternal, sobre Argentina. Lo espiritual está unido a lo físico. Por eso es que hay casas embrujadas, por ejemplo, que es donde vos, si lo espiritual y lo físico estuviera separado, un espíritu no podría tirar esto. Pero vos y yo sabemos que esas cosas existen y que se mueven. Y hay lugares que están condenados y malditos, y los espíritus mueven cosas o poseen personas. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? La visión bíblica explica de que Dios creó los cielos y la tierra. Y este circulito que yo expliqué, imagínense esto. Dios, imagínense que yo soy Dios. Esta creación está dentro mío. Ese es Dios. Dios no está en la creación, Dios no está en algún lugar. Por eso de ahí viene el pensamiento griego, bueno, Él está allá, yo estoy acá, que Él haga sus movidas, yo hago acá, vivo mi vida a mi manera. Total, Él debe tener muchos líos allá. Eso es griego. La Biblia habla de que Dios, la creación está en Él, está en el Padre, está en los cielos y está la tierra. Todo Él lo ocupa porque Él es. Y Dios sale de toda física, sale de toda gravedad porque Él creó esas leyes. Están dentro de Él. Eso es lo que explica la palabra. Entonces, yo lo que quería llegar con esto es que cuando el Evangelio se mezcla con una filosofía griega, nuestra única meta, mi hermano, es ser salvos y irnos a algún lugar, escaparnos. Y eso no es bíblico. ¿Saben lo que es bíblico? La siguiente, ¿tenés ahí? La siguiente, ¿qué enseña realmente la Biblia? La Biblia enseña que estamos a la espera de la restauración de todas las cosas. ¿Por qué dice todas? Eso enseña la palabra. Primero, número 1, en el regreso de Cristo, de nuestros cuerpos, la resurrección de los muertos. 1 Tesalonicenses 4, 2 Tesalonicenses 2. Eso es lo primero. La resurrección. No se trata de escapar de este cuerpo corrompido, porque te tengo una noticia. Todos los que han muerto en esperanza y están hoy en la tierra, dice que Dios va a resucitarlos de los muertos. Y Él va a tener su cuerpo como Cristo resucitado. Por eso Cristo, cuando resucitó, vino y le dijo a Tomás, tócame. Él es el primer resucitado. Él es el ejemplo de resurrección. Y Él es el hermano nuestro hermano mayor. Él es el ejemplo de lo que nosotros vamos a vivir. Entonces, eso es lo primero, la restauración de nuestros cuerpos. Número 2, la restauración de la tierra. Yo por eso, siempre que hablamos de esto es, cuando vos vas a la cordillera, cuando vos vas al mar y ves eso y decís, wow, Señor, esto es hermoso, es impresionante. Bueno, te tengo una noticia buena, mi hermano. Dios va a restaurar todo eso. Va a restaurar de la contaminación, va a restaurar todo porque es bíblico. Y si venís al grupo, te lo voy a mostrar con pasajes y todo. Es bíblico. Dios va a restaurar todas esas cosas, la contaminación de todo lo que el hombre hizo. Pero ¿cuándo va a ser? En el día grande del Señor. Eso se le llama, el regreso de Cristo. Por eso es que ahora la mayoría de nosotros entiende el Maranata. Claro, Señor, vení ahora. Vení ahora a restaurar esto. Por eso te anhelamos. Vení ahora. Restauración de cuerpos, restauración de la tierra y por último dice la restauración de los cielos y la unión del trono de Dios con nuestro planeta. Apocalipsis 21 y 22, y vi a la gran Jerusalén descender, dice, ataviada como una novia, y el trono de Dios hizo tabernáculo con los hombres. Biblia, eso explica la Biblia. Cristo vendrá, restaurará todas las cosas y le dará la bienvenida al Padre, a nuestro planeta. ¿La mayoría sabía esto? La mayoría de nosotros pensábamos que no íbamos a morir y íbamos a ir al cielo. Y por eso nadie está apurado por ir al cielo. Porque dice, bueno, pará, yo quiero quedarme un ratito. Quiero quedarme un rato, después voy al cielo. Porque claro, el cielo es aburrido. ¿A qué voy a ir al cielo? ¿A estar eternamente en paz haciendo nada? Es aburridísimo eso. Eso no es el cielo. El cielo hoy es un lugar de espera. El cielo hoy es real.
Y todos los que se nos adelantaron en el tiempo, papás, mamás y todo, ellos están a la espera junto con Cristo y Cristo les dice, tranquilos, todavía no. En su momento vamos a ir todos juntos y vamos a volver todos juntos y vamos a ir a vivir con ellos todos juntos. Eso es. Esa es nuestra bendita esperanza y eso es Biblia, mi hermano. Eso es la Biblia. Y Romanos 8, 22, no sé si lo tengo en la diapositiva, pero no, dice, porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención, dice Pablo, de nuestros cuerpos. Biblia. Apocalipsis 21, del 1 al 4, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía allá. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Colosenses 1, 19, 20, porque al Padre le agradó que en él habitara toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz no solamente redimió la tierra, Él con la cruz también redimió los cielos, Cristo, haciendo la paz mediante los que están en la tierra con los que están en el cielo. Toda la creación, cielos y tierra. Efesios 1, 7, 10. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Biblia. Y así tengo muchos. Hechos 3, 19 al 21 y varias. Ahora, ¿qué quiero decir? Esta era, la Biblia le llama el siglo venidero es la era que viene. Y él dice este siglo y el siglo venidero, esta era y la era venidera. Por eso es que los apóstoles dieron su vida, mi hermano, por Dios. Pedro dijo, crucifíquenme, he dado vuelta. ¿Sabe la recompensa que yo voy a tener cuando pase a la otra era? Por eso es que los discípulos daban todo por Cristo, porque habían entendido que esta era no era la importante, es la que viene. Y te tengo una noticia, no todos nosotros vamos a tener la misma autoridad en la era que viene. Eso también es real. Los que dieron todo por Cristo van a tener más autoridad que los que no dieron nada por Él. Eso también es real. No todos vamos a tener la misma autoridad en la era que viene, porque esto es a causa de la entrega que vos tengas en esta era. Por eso los discípulos lo dieron todo. Mátenme. Ahora que ya conocemos esto, voy a hablar rápidamente de la visión apocalíptica después de la cruciforme, y con eso voy a terminar. La siguiente, porfis. La visión bíblica apocalíptica. Apocalipsis 1:3. Miren esto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Sabías vos que ningún otro libro de la Biblia dice que sos bienaventurado si lo lees? Ninguno. Ni Génesis, ni San Juan, ni ninguno. Este es el único libro de la palabra que dice, bienaventurado los que leen, oyen y guardan. ¿Qué es leer? Escudriñar. ¿Qué es oír? Compartir. ¿Y qué es los que leen, oyen las palabras de esta profecía y guardan? ¿Qué es guardar? Es creer. Guardar es creer. Esto es real. Apocalipsis 19:7. Y vi los cielos abiertos y alguien que se llamaba fiel y verdadero descender en un caballo blanco. Es creer, anhelar eso. Si no lo crees como cristiano, no anhelás ese día, no estás siendo un cristiano completo. Sos bienaventurado. Por eso, si querés saber más del tema, te invito de nuevo al grupo de conexión los sábados, porque es importante saber.
Y Apocalipsis no significa cataclismo. Vieron que dicen, no, llegó el apocalipsis o lo que sea. Apocalipsis significa revelación. Apo es sin, calupsis viene de velo, sin velo. De ahí viene la palabra apocalipsis. Y es ver a Cristo sin velo. Y Apocalipsis es el libro más cristocéntrico de toda la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque muestra al Cristo que era, cruz, el que es, el que ve Juan en Apocalipsis 1 y el que ha de venir. El que era, el que es, el que ha de venir. Es cristocéntrico puro. Sí se necesita quizás una guía para entenderlo. Pero una vez que vos lo entendés, es un libro muy sencillo de aprender. Y así como otros libros proféticos. Por eso no nos quedemos solamente con David y Goliat, no nos quedemos solo con Moisés abrió el mar, con hechos históricos de la palabra. Tenemos que crecer un poco. Crecer porque, ¿qué dijo Pablo? Anhelen los dones, pero sobre todo, ¿cuál? El profético. El profético. ¿Ok? Y por último voy a explicar qué es el evangelio cruciforme. Y con esto ya terminamos. La visión bíblica cruciforme. ¿Qué es el evangelio cruciforme? Significa modelado alrededor de la cruz. Significa eso. Es un evangelio alrededor de la cruz. Y mi hermano, yo sé que a muchos no les va a gustar esto, pero la vida que debemos llevar los seguidores de Jesús es emular, imitar, copiar, seguir todo lo que Jesús hizo. Incluso la muerte. Incluso dar la vida por Él. Y la idea de cruz, de sufrimiento, de martirio, no está muy arraigada en la cultura occidental. Y es normal porque no nos hemos criado con eso. Pero mi hermano, nosotros no somos más que la iglesia perseguida de Irán. No somos más que la iglesia perseguida de Nigeria. No somos más que la iglesia perseguida de Medio Oriente y demás. O la iglesia comunista, la iglesia que está en la China comunista. No somos más que ellos. Y ellos tienen un arraigo fuertísimo a dar la vida por Jesús. Si me descubren, sí, yo soy cristiano. Si decís, negá a Cristo si no te matamos, mátenme. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a eso? Ese es el evangelio cruciforme. Entonces, como volvíamos antes, el evangelio no se trata de vengo a la iglesia y mejoro mi trabajo, consigo la novia que quiero, me caso, consigo todo esto, que total Dios me bendice. Eso no es el evangelio. Eso no lo es. El evangelio es cruz, es cruciforme. Y yo sé que hay muchas dudas con esto. Hay algo, por ejemplo, cuando yo era chico me decían, bueno, pero Jesús no murió en la cruz para que vos seas un fracasado. Jesús no murió en la cruz para que vos seas un perdedor. Él murió en la cruz para que vos seas victorioso, para que vos salgas adelante y conquistes. Y eso, mi hermano, se parece más a palabras de Constantino más que de Jesús. ¿Saben por qué? Constantino fue un rey que dice que recibió palabra de Jesús y dice que usó la cruz para conquistar y la puso en los escudos de sus caballeros, los templarios. Y ellos fueron y mataron a todos los paganos. Y yo hoy te digo que Cristo en ningún momento dice, tranquilo que después con la cruz todos van a ser, incluso ni siquiera después resucitado. Él dice, tenés que dar tu vida por mí. Incluso por mis enemigos, incluso por tus enemigos. Ninguno de nosotros está listo para esto. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Y la Biblia dice, abrazá la cruz, abrazá el evangelio, incluso por los malvados, dice. Porque es exactamente lo que él hizo, mi hermano, en la cruz. Clavado en el madero, dijo, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso en el madero. Y ¿saben por qué? Porque Pablo dice, todos éramos sus enemigos. Todos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por gracia Él nos adoptó. Por gracia, mi hermano. ¿Qué son 2 horas cada domingo?
qué es mi servicio tan vano muchas veces, de mala gana muchas veces. No se compara con lo que Él hizo por mí. Condenados, destituidos, olvidados por Dios. Y algunas personas, como digo también, bueno, pero Cristo fue crucificado para que nosotros no fuéramos crucificados, para que nosotros zafáramos, se podríamos decir. Y vamos a leer 1 de Pedro 1:3-9, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos, a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. ¿Cuál es ese día? El día grande del Señor, el día del Mesías. El día que Jesucristo se revele, ahí se nos dará la herencia. De ahí vienen las palabras de Pablo: sé fiel en lo poco y en lo mucho yo te pondré. Esa palabra no es para esta vida, es para la que viene. Sé fiel en esto que es poco y yo en lo mucho te pondré en aquel día. Y yo sé que hay muchas personas acá que aman al Señor. Y después de toda esta clase de historia y muchas cosas, hay un pasaje de la Biblia, que voy a terminar con esto, que a mí me impactó mucho cuando esto se me fue revelado. Mateo 26 cuenta que Jesús estaba con sus discípulos, a punto de ir a la cruz. Dice que en un momento entró una mujer. Dice que derramó un perfume a los pies de él, de nardo puro. Cuando lo derrama, los discípulos se asquean con la situación. Juan 12 también lo relata. Y salta un discípulo llamado Judas y dice: esto es un desperdicio. Esto que acaba de hacer esta mujer es un desperdicio. ¿Por qué no vendimos este perfume y le dimos la plata a los pobres? Y Juan 12 revela y dice: pero él no lo dijo porque pensaba en los pobres. Él lo dijo porque era un ladrón y porque robaba de la bolsa. Ahora, acá hay algo que Dios me reveló muy grave. Mateo 26 cuenta que dice que Jesús lo reta y le dice: cállense. Lo que esta mujer hizo hoy será recordado para siempre. Para siempre. Porque ella me ha preparado para la sepultura. Ella entendió. Esa mujer, sin revelación, sin nada, pero tenía ¿qué? Amor, pasión. Y Judas caminó 3 años con Cristo y no se le reveló nada, mi hermano. Por eso la cantidad de años que vos tengas en la iglesia no significan nada. Puedes caminar con Dios mismo y terminás siendo un Judas. Y dice que Judas, cuando Cristo lo reta, sale enojado del lugar y dice que ahí formula para entregarlo. Y dice que los fariseos vino y le dijeron: ok, te damos 30 monedas y nos decís quién es. Ahora hay un secreto acá en esto. La Biblia relata que esta mujer tiró un perfume de nardo puro que dice que estaba evaluado más o menos en 1 año de salario. 1 año de salario son 300 denarios en esa época. 300 denarios de plata muchas veces. Eso era lo que valía el perfume. Y fíjense algo, cuando Judas va y entrega a Cristo, a él le dan 30 monedas de plata. Podríamos decirle que le dieron 30 denarios. ¿Cuál es el diezmo de 300? 30. Y yo con esto entendí de que Judas, para que nadie sospeche de él se robaba el diezmo de los discípulos. ¿Entendieron eso? De la bolsa dice que él sustraía. Entonces cada vez que Jesús les decía: muchachos, dejemos el diezmo en el templo, él iba y agarraba ese diezmo y se lo guardaba.
Y el diablo es tan astuto que le dijo: Juditas, te perdiste una gran comisión con ese perfume. Tranquilo, yo la tengo lista para vos. Te tengo tu diezmo, te tengo tu cometa. No te voy a deber nada. Y yo sé que muchos de nosotros hemos hecho cosas por Dios y a algunos alrededor nuestro nos han dicho: esto es un desperdicio. Familiares incluso nos han dicho: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te gastás? ¿Para qué te gastás estudiando la palabra? ¿Para qué te gastás yendo a la iglesia un domingo? ¿Para qué te gastás orando? Esto es un desperdicio. No caigamos en esa mentalidad de que es un desperdicio todo lo que hagamos por Cristo, mi hermano. Nada es un desperdicio. Todo lo que has sembrado, todo lo que has hecho por Él, tus rodillas dobladas, cada abrazo que has dado a cada persona, cada cosa no es un desperdicio. Porque la clave es el amor. Es el amor. Es la clave de todo. Por eso hoy yo quiero que cerremos todos nuestros ojos y le digamos: Señor, ya nunca más quiero ver que todo lo que hago por ti es un desperdicio. Nunca más, Señor. Nada de lo que yo entregue es un desperdicio. Nada. Amado Rey, te pedimos, Señor, de que todo lo que hemos compartido hoy, quizás hay cosas que todavía no comprendemos, quizás hay revelaciones que todavía no tenemos, pero danos la humildad, Señor, para entender de que vos no nos vas a revelar todo. La iglesia es corporativa. El ojo necesita la oreja necesita la boca, la nariz necesita. Cada uno de nosotros somos parte de tu cuerpo. Ayúdanos a edificarnos, Señor, los unos a los otros. Ayúdanos a crecer en amor, papá. Ayúdanos a que no tengamos pleitos vanos, Jesús, sino que crezcamos, Señor, en lo que vos, esa bendita esperanza, Cristo en nosotros, esperanza y gloria. Por eso clamamos Maranata, porque sabemos que vos al final de los tiempos vas a restaurar todas las cosas. Eso es la Biblia, la restauración. No vas a destruir, porque vos no desechás nada de lo que creaste. Cielos y tierra creaste y dijiste: todo era bueno, todo. Y yo no desecho nada, dice el Padre. Yo no desecho nada. Incluso tus errores, incluso tus aflicciones, incluso las cosas que te cuestan, yo las uso para mi gloria. Cada fracaso de tu vida, yo soy tan increíble que convierto todo, incluso lo más vil, en bendición para tu vida. Te pedimos crecer en misericordia, papá. Gracias, amado. Gracias, Rey. Gracias, amado.